Comúnmente relacionamos el cine con su manera de contar historias. Y un tema muy socorrido es justamente darle voz a quienes quizá tienen más y mejores historias para contar, los adultos mayores. En esta emisión, Leonardo García Tsao y yo repasaremos cómo han sido retratados los adultos mayores en el cine iberoamericano. Recorreremos la trayectoria del director español Oliver Lache, haremos nuestro homenaje a los cineastas recientemente fallecidos y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos. Acompáñanos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien, Fernando. Un poco agripado. Un poco agripado. Por si lo oyen, que se le va la voz, no es por emoción, es por gripa. Exacto, y si toso, lo mismo. Exacto. Bueno, pero igual, y con más razones, agradecemos que estén con nosotros. Hoy vamos a hacer un programa que podría considerarse una segunda parte de uno que ya hicimos hace unos 2 años, dos años y medio. Fue de nuestros primeros programas. Lo dedicamos a los adultos mayores, a películas iberoamericanas que tratan el tema de los adultos mayores. Y en esa ocasión, más allá de que hablamos de las películas que correspondían a esos años, recuerdo que casi todas o muchas de ellas tenían que ver con el abandono a los adultos mayores, tanto por parte de sus familiares que los descuidaban o las condiciones no óptimas en las que vivían en asilos y demás. Y notamos que en estos últimos años, a partir de ese programa y hasta la fecha, se han hecho más películas sobre adultos mayores, pero ahora el tema es otro. Sí. Y es qué pasa después de que se cumplen ciertos años, pero el cuerpo sigue teniendo deseos y hay deseo de compañía y de formar relaciones. Pero yo creo que es un fenómeno que se debe a que ahora los adultos mayores viven mucho. Claro. Entonces ya se volvió no voy a decir un problema, pero sí una instancia que se tiene que resolver de alguna manera, ya sea en asilos o con familiares que viven con la familia, o en fin. Bueno, uno de los trabajos que comentamos, y ya no lo vamos a comentar, sí. Bueno, ya lo estoy haciendo yo, sí. fue el documental de Maite Alberti, sí. El agente Topo, sí. Que hablaba también, tiene que ver con lo que estás diciendo, de cómo muchos adultos mayores están en capacidades perfectamente de trabajar, de ejercer algún tipo de oficio, pero hay una discriminación laboral enorme. Laboral, sí, cosa que vemos también en la película brasileña que después mencionaremos, o Último Azul, que ya incluso es hacen racias de los viejitos, ¿no? Es una película muy interesante. Muy interesante. Sí, pero sí, es un fenómeno que ahora, yo por ejemplo tengo una tía que acaba de fallecer ahora en enero, pero llegó a los 100 años. Y muchos de ellos, no sé tu tía, pero muchos de ellos llegan en buenas condiciones. Bastante completos, digo. Sí, más que uno. Sí. Yo siento que ya tengo más padecimientos que... Sí, no. Entonces, la sociedad como que no acaba de encontrarles un lugar. Una cuarta edad. Yo, las que rebasan los 100 años ya es otra edad, ¿no? Y sí, son una presencia ya importante en la sociedad. Por eso creo es esta nueva ola de películas que ahora vamos a comentar, ¿no? Y creo que también tiene que ver con que durante mucho tiempo, todavía, pero el cine se ha negado a representar, por ejemplo, adultos mayores teniendo relaciones sexuales, porque no tienen estos cuerpos perfectos. Ese creo que fue el gran mérito de Arturo Ripstein con El diablo entre las piernas. Así es. Porque fue, creo que de las pioneras donde se abordó ese tema de una pareja que sigue teniendo relaciones sexuales. Silvia Pasquel en un gran papel. En un gran papel, y Alejandro Suárez también. Alejandro Suárez también. También, sí. Pero creo que sí, claro, Ripstein fue quizá el pionero, pero cada vez también hay más esta conciencia del tabú, conciencia del tabú no discutido, que pues se tiene que romper también, ¿no? Claro, y también hay mucha pareja gay. Cosa que también es interesante, ¿no? Sí, que antes hubiera sido impensable
porque socialmente era inaceptable, incluso para adultos jóvenes. Claro. Y claro que, pues, por supuesto que ya no lo es, y entonces está bien representarlo en el cine. Pero sí, por ejemplo, la de Las Herederas era una relación gay. Y fue un escándalo cuando se exhibió. Creo que hubo campañas, bueno, ya hablaremos de ella, siempre decimos ya hablaremos de ella, pero bueno, de una vez decir, hubo campañas de oposición. Claro que eso siempre sirve como una publicidad magnífica, ¿no? Sí, sí. Pero pues será simplemente visibilizar algo que siempre ha existido. Que siempre ha existido, sí. Exactamente. Entonces, y hay un par de películas que no son muy buenas, pero son interesantes, que es Mamá Cruz, de Patricia Ortega, que es española, y... Memorias de un cuerpo Exacto, que arde. Un cuerpo que arde. De Antonella Sudasasi. Sí, estoy de acuerdo contigo, lo definiste muy bien. No son muy buenas. Ajá, son muy obvias. Son muy obvias. Bueno, incluso, te cuento, yo fui jurada en un festival, en el Festival de Costa Rica, donde participaba una de ellas, que era Memorias de un cuerpo. Es costarricense. Sí. Y que además era importante, porque una producción costarricense, sí hay mucho cine costarricense, pero bueno, esta además tenía posibilidades de... Entonces, a la hora de la deliberación, nos llevó mucho decidir sobre esa película. Al final no obtuvo ninguno de los 3 premios. Una de las jurados decía que necesariamente tenía que ganar un premio, y las que decíamos que no, bueno, esto ya es como chisme, que tal vez no debería. Pero sí, claro, está tocando temas muy importantes. Hay 3 voces de 3 mujeres que recuerdan cómo fue su niñez, su adolescencia y su edad. Vida casada. Y bueno, o sea, se tocan temas durísimos, pero es lugar común todo. La ejecución de la ficción, ¿no? Sí. Es que, vamos a decirlo, las voces son reales, o se documentan las voces reales, pero hay una actriz que toma de los 3 personajes y lleva a cabo acciones durante la película que a mí me parecen muy falsas, las acciones. Es decir, me parecía que la ejecución de la parte de ficción le daba un poco en la torre. Sí. Y por eso no la premié. Sí, no, y me parece que todos son problemas reales de las mujeres, pero ya se ha visto tanto que se casa con un marido golpeador, se casa con un marido borracho, que las monjas la reprimieron. O sea, todo es como Ahí sí hay testimonios estremecedores, ¿no? El de la mujer que vivía con un marido violador, pero violador serial, que incluso la viola un día después de que le hacen una histerectomía. Entonces, bueno, es un testimonio de quién sabe cuántos debe de haber. Entonces, incluso se me hace que no le hace justicia la puesta en escena a lo que se está narrando. Sí, sí. Sí. Y la otra, la de Mamá Cruz, también es obvia. Se toca más en un tono de comedia, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, cuando está literalmente que la dejan vistiendo santos, la mujer jadea. Es que hay que decir de qué habla. Es una mujer que de pronto se topa con una película, bueno, por estar jugando con el iPad, le pican una parte que no sabía que no debía picar y aparece una escena pornográfica, y eso pareciera como que es un poco inverosímil incluso, ¿no? Sí. Entonces empieza a ver sexo en donde sea, incluso en los santos que he visto, incluso en el Jesucristo de la iglesia. Es un poco escandalizadora la película en ese sentido, y bueno, y eso la lleva a unirse a un grupo de mujeres que buscan... Y esas todas abiertamente hablan de su sexualidad. Sí. Y esto la lleva a descubrir su sexualidad, ¿no? En términos generales. Pero decías tú que había escenas visuales muy obvias, ¿no? Sí. En donde sí está, o sea, por ejemplo... Es como didáctica, ¿no? ¿Como didáctica? Sí. Como decir, esto es lo que le pasa a una mujer cuando llega a cierta edad. Sí. ¿No? Sí. Y hay creo que después de todo, Memorias de un cuerpo que arde es un poco... Es más interesante. Más compleja en ese sentido. Sí. Sí, se habla de la menopausia, que es creo que un fenómeno del que no se habla suficiente en las películas. Es cierto. Apenas se está hablando de la menopausia en general, como algo que antes yo creo que pues a las mujeres se les decía, pues lo vives y ya, y es un antes y un después para las mujeres. Y creo que Memorias de un cuerpo que arde sí lo trata
con la justeza Sí, y la justicia que exacto. debería, ¿no? Sí. Pues sí, pero básicamente los ejemplos recientes que tenemos son todos así de, bueno, Maspalomas lo trata también del punto de vista gay, masculino, ¿no? Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras. Contreras habla también de una pareja que fue gay en la juventud. Pero que nunca lo ¿ya? expresó, nunca Exacto. expresó ese deseo hasta casi hasta después de morir. Se sugiere, hay una escena un poco sobrenatural, no sé. Sí. Sí, en donde se confiesan los amigos que fueron amigos, que en realidad había una atracción entre ellos. Sexual, sí. Sí, que es una película que a mí me gusta mucho. Sí, sí. Pero ya la habíamos comentado. Ya la ¿verdad? habíamos comentado. Sí, digo, ya en tanto mencionamos a Maite Alberdi, que creo que es una directora que consistentemente ha trabajado el tema de adultos mayores. No, creo que no habíamos comentado La Memoria Infinita, que fue un No. documental reciente. Sobre el Alzheimer. Sobre Alzheimer, sobre una pareja en donde... Que es un documental. ¿Es un documental? Bastante cruel hasta cierto punto, porque nos muestra al hombre realmente. Y además es alguien que había documentado, era alguien que era un periodista, por lo tanto... Militante. Y siempre, esto recuerda a la película que sí comentamos aquella vez de Natalia Brustein, de Sí. Tiempo Suspendido, Sí, en donde también su abuela había sido, había sí. sido parte de las abuelas de Mayo. sí. Es decir, alguien preocupado por preservar la memoria y al empezar a padecer Alzheimer... Pierde la razón Pero por ese la cual se documental- angustiaba. Exacto, Sí, planteaba esta sí, paradoja muy inquietante. La película de Maite Alberdi simplemente muestra el declive Del terrible. equilibrio mental del señor. Sí. Sí, de pronto a mí no me gusta mucho ese documental, No, a mí pero tampoco. reconozco que... ¿Por qué? Pero creo que no nos gusta y a ti no te gusta, a mí me gusta por la misma razón, porque sí siento que logra sentirse como mosca en la pared. Es tan íntimo que uno se pregunta, ¿y cómo lograron hacer estas escenas? ¿A ti te molesta tal vez por eso? A mí me molesta que como que no respeta un poco la intimidad del personaje y lo muestra en estados de angustia horribles. Entonces me parece que, en fin. En fin, hay otros es un temas asunto éticos ético ahí Exacto. que no estoy muy seguro. Y bueno, más recientemente también está No nos moverán, de Pierre Saint-Martin, que es una película mexicana sobre una mujer que quiere vengar a su hermano, una mujer de edad, que es interpretada por Luisa Huertas, y que su hermano fue asesinado en el 68 y ella quiere descubrir quién fue, o sea, quiere descubrir al culpable, ¿no? Fue una película muy nominada y Muy premiada. nominada y muy en los premiada, Arieles. sí. Que a mí en lo personal no me encanta, debo decir. Pero el tema era interesante. O sea, Lo que pasa es que el 68 es un tema complicado para las generaciones actuales, porque la relación con el ejército en el momento actual en México es muy complicada. Entonces es como, no sé si despierta esa película la pasión que tendría en teoría. En fin, no sé. No sé, a mí no me encanta. ¿A ti tampoco? creo que es una película que además formalmente es un poco exagerada. Muy ¿Me estilizada. parece? ¿Mm? Muy estilizada, Sí, blanco y negro, muy estilizada. sí. Bueno, y en San Sebastián, en donde hubo varias películas, ya Sí. comentaremos más palomas, pero la que inauguró la muestra La muestra, 27 noches. de Daniel Hendler, habla también de una mujer, basada en un caso real, una Ajá. mujer que es internada por sus hijas en un... La quiere internar. Pues lo logra, ¿no? Pero para eso está el abogado, que él tiene que decidir si la mujer debe ser internada o no. El caso de Insania, ¿no? Y es la relación entre el abogado y la mujer, esta excéntrica, que es rica, que hace cosas, que lleva una vida muy interesante. Y él, en cambio, es un tipo apocado,
que no, organizado, cuadrado. sí, cuadrado, Sí, apolítico. Entonces, de alguna manera, ella lo motiva, es como la catalizadora de un cambio en él. ¿No? Que es eso lo más interesante, creo, de la película. Sí, estaba ahorita que veía esta relación, que no es lo mismo, pero también una película que habla de adultos mayores y que habla de una mujer excéntrica que le gusta vivir la vida y cómo eso incide en otra persona, pues esta que es una comedia muy convencional, muy exitosa, que fue Elsa y Fred, ¿no? Ajá, claro. Muy exitosa, además. Sí, pues, y sobre todo porque era muy magnética, magnética la palabra, sí, pero por el reparto. de China Zorrilla. China Zorrilla y Sí. Federico Lupi. Entonces, Federico Lupi en un papel no es el marido. No. O sea, no es el nuevo amor, es el exmarido. Exacto. Pero bueno, sí, es este tipo de mujeres que acaban cambiándole la vida a otra persona, ¿no? En este caso, en un nivel afectivo. A mí, digo, te entretiene, es una película entretenida. Sí, pero te digo, fue de esos raros taquillazos de una película argentina. Dices que en México, realmente las películas iberoamericanas pasan sin a menos que sea Almodóvar. Si es que claro. pasan. Sí, si es que pasan, sí. Si es bueno, que pasan. vamos a hacer una pausa y regresando daremos nuestras favoritas y hablaremos de más películas sobre este tema de los adultos mayores. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y dispuestos a dar nuestras favoritas, que prácticamente son las mismas. Ahora sí son exactamente No son exactamente las mismas. La última, Salvo la número 5. la número 5. Empieza tú. La número 5, que para mí es Cosas Imposibles, de Ernesto Contreras. Hizo dos temas, hizo dos películas sobre el tema. Y este es interesante, sobre una mujer que ya tiene una especie de delirio mental por el cual ve el fantasma o la aparición de su marido muerto, que la sigue fastidiando. Es muy triste ese personaje, porque le hace caso. Al marido muy bien interpretado por Salvador Garcini, que la trae siempre menospreciándola y despectivo con ella. Y ella tiene una relación con un jovencito que interpreta a Benny Emanuel, que es gay. Y así ya Empieza a liberarse de ese fantasma, empieza ¿no? a liberarse del fantasma. Sí. Sí, es una película que se gana. Sí, se gana el aprecio. Se gana el aprecio, sí. Sí, es bien actuada. Nora Velázquez hace de la protagonista. Y creo que hasta le fue bien. O sea, no le fue mal en taquilla. ¿Ah, sí? Sí. Sí, la fuimos a ver juntos, ¿te acuerdas? En Sí, Videocine. exacto. Y bueno, la tuya es... La mía, pues no sé, será porque ahorita estoy como muy emocionada por la película Por reciente de Clever Clever Mendoza. Mendoza. Entonces tal vez me hizo recordar Aquarius, que me gustó mucho en su momento. Sí, es buena película. Y además tiene un ritmo parecido a La Agente Secreto, que es la película que ahorita está de moda. De moda, ¿no? Es una película en donde una mujer interpretada por Sonia Braga, vive feliz frente a la playa en una casa en la que ha vivido toda su vida y de pronto un grupo inmobiliario quiere despojarla. Sí. Y entonces, bueno, es su lucha en contra de estos gigantes que siempre quieren comprar absolutamente todo. Y divaga como divaga el Agente Secreto, que es la razón por la que a mucha gente no le gusta. No le gusta, sí. Qué extraño, ¿verdad? Y lo que me parece que hace muy bien en Aquarius en relación al tema de los adultos mayores, Clever, es mostrar cómo las casas son, y que también pasa en el Agente Secreto, en algún momento, ¿no? Cómo las casas son extensiones de las personas, y son pues, depositarias de recuerdos y no, claro. todo. Pero es que, por ejemplo, me quedé pensando que en Memorias de un cuerpo que arde, que es la que no nos gusta tanto, sí, está muy forzada la relación de la protagonista ficticia con sus recuerdos, con sus memorias, como si alguien todo el tiempo estuviera viendo fotos. No sucede así en la vida real, ¿no? Y en cambio lo que hace que
Clever en esta película es totalmente verosímil. Uno entiende y ve el pasado de la protagonista a través de sus ojos y en flashbacks súper entrañables. Te hace entender por qué no se querría ir nunca. Y no es nada más los hijos, por supuesto. Siempre hay alguien que te dice, ya, despójate de tus cosas. Sí. Y es mucho más que eso, ¿no? Clever es un fetichista de los espacios. Sí. ¿Verdad? Sí, porque él hizo un documental muy bueno sobre cines viejos. O sea, sí tiene un apego hacia... Que además hay un guiño esto de los cines en el Agente Secreto, ¿no? Sí, claro, hay un cine. Sí, a los espacios, a lo que guardan, a lo que representan, aunque ya no estén. Ya no existen. Entonces, bueno, mi número 4 es tu número 3, que es El Guardián de Nuri Ibáñez, que es un señor, sí, de avanzada edad, que trabaja de guardián, como dice el título, en una playa. Tiene un patrón que solo ha hablado con él por teléfono, no le paga, nadie le hace caso al guardián cuando le dice a la gente que se aleje, que no pise ciertas partes que están prohibidas. En fin, es un personaje que a mí me gusta porque es necio. Se toma muy en serio su trabajo y su responsabilidad al punto de que eso le hace mal, ¿no? Mal, claro. Le intentan hacer ver que este dueño abusa de él, que en realidad no le va a cumplir, no le va a pagar nada, y además tiene la esperanza, que eso es muy conmovedor, de que su hija vaya a visitarlo. Entonces habla con ella en un celular que por FaceTime o como se llame, ¿no? Y evidentemente pues no hay interés por parte de la familia en visitarlo. Entonces es un hombre que está aferrado a muchas cosas que no le regresan de vuelta esa atención. No le corresponden. No le corresponden. Sí. Y hasta que un día se da cuenta, ¿no? Es una película el primer ficción de una documentalista, que es Nuri Ibáñez, y que le quedó muy bien, me parece. Está basada en un corto documental. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces también a veces no siempre se pueden alargar lo suficiente, y en este caso sí lo logró. Sí. Con un actor no profesional, no me acuerdo de su nombre, pero era un actor que era guardián, creo, o sea, estaba muy apegado a su realidad, ¿no? Entonces lo hizo muy bien. Sí. Es un actor que porque llegan momentos hacia el final del documental en el que tiene que expresar mucha emoción, cuando ya se libera de todas sus obligaciones imaginarias. Y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Sí. Compitió en el Festival de Morelia esta película, ¿no? Sí. Bueno, mi cuarta es... Las herederas. Tu tercera. Sí, exacto. Que medio le empezamos a tocar. Sí. Pues es una película que, como ya dijimos, que sí habla de adultos mayores, pero además atraviesa también el tema de clase, ¿no? De los intereses que se manejan en ciertas clases sociales, como cuando una pareja, en este caso una pareja de mujeres mayores, empiezan a perder dinero, se les acusa de fraude. A una la meten a la cárcel. Deben de vender sus posesiones y entonces sus amigas, su grupo social se revelan como unas arpías que las utilizan, las utilizan para que las lleven, bueno, una queda en casa y la utilizan de taxista, ¿no? De taxista, sí. Sí, es terrible, las conversaciones que tienen son realmente espeluznantes. Y en estos viajes de taxista conoce a una mujer más joven. Comienza a tener una vida que no había tenido con su pareja. Hay un despertar sexual incluso con la otra mujer. Y pues sí, en el fin, ya nos dijeron que damos los finales, pero bueno, hay una decisión de abandonar una vida que ya no le funcionaba. Sí. Película paraguaya de Marcelo Martinez, y que no he visto que haga otra. No. Una secuela. Además, es muy interesante cómo la filma, detrás de puertas y detrás de ventanas. Es muy dolorosa, son muy dolorosas las escenas en las que llegan posibles compradoras de los muebles y demás, y pues evidentemente la dueña no quiere dejar ir sus cosas, y entonces siempre acaba frustrando la compra. Sí. Y tú ves eso detrás como de ciertos marcos. Que por cierto es una película totalmente femenina, no hay un solo personaje masculino. Es verdad. Todas son mujeres. Hay un hombre que es como un golpe, es como el marido, la pareja de la mujer joven con la que
Exacto. acaba descubriendo su sexualidad Sí, una de sí, las sí. mujeres. Pero bueno, lo ves en una puerta diciéndole, ¿por qué te vas? Bla, bla, bla. Exacto. Sí, no hay hombres. No hay otro personaje No hay hombres. No. Y mi número 3 es Las Herederas. Y mi número 2 es, ahí sí coincidimos. De ahora en adelante coincidimos. Ya coincidimos. Ya es Maspalomas, es una película que concursó en San Sebastián, ganó el premio a Mejor Actor, que sí está muy justo. Sí. Está dirigida por una dupla que se hace llamar los Moriarty, pero es formada por Aitor Arregui y José Mari Buenaga, vascos ambos. Sí, es una película que pudo haberse desbarrancado hacia el melodrama, Sí. pero no lo hace y creo que en gran parte es pues, gracias a su actor, Al protagonista. Sí, Soroy se apellida. Es un hombre que primero vive en la comunidad de Maspalomas, que es una comunidad organizada alrededor de actividades para gente de la comunidad LGBT. Sí. Él es feliz viviendo ahí. Un día tiene un accidente cerebrovascular y su familia lo lleva de vuelta a San Sebastián a una vida... Interna en una casa Sí, en una casa de ancianos. de ancianos. En Sí. una casa de ancianos y además la familia misma, bueno, pues te enteras que los abandonó y la familia pues nunca se Lo mudó. reciente, sí. Entonces, bueno, regresa a todos los peores mundos que dejó atrás. Y lo peor es que él mismo se reprime su homosexualidad, vuelve a meterse al closet. Sí. Cosa que es muy... Sí, uno muy creería curioso. que la película se va a ir por el lado de la condena hacia los demás y lo que hace es examinarlo a él, no culparlo a él, pero lo hace entender que es el primero que tiene que asumir su nueva vida Sí, claro. frente a sus familiares, frente a sus amigos. Hay un personaje secundario que es muy bueno, que es un señor grande, muy vital. Sí. Y con él establece una relación de afecto Sí. que no es erótica. No, O sea, por porque una incluso vez- este hombre es como un poco es todo lo contrario a él, ¿no? Sí. Era un amigo de la infancia, creo que habían estado Sí, juntos sí, en el sí, colegio sí, militar sí, o algo claro. así. Entonces, al contrario, es un hombre que incluso de pronto hace comentarios un poco fuera de común, políticamente incorrectos. Sí. Pero te das cuenta de que el afecto que le profesa al protagonista es muy real, es muy conmovedor, Sí, ¿no? sí, es una película que... A mí me gustó muchísimo. Sí, a mí también. Sí. Esperamos que se vea en México. Esperemos, sí. Y finalmente, la que nos gustó a los dos por encima de las demás es O Último Azul de Gabriel Mascaro, película brasileña, que yo ya la había Tú ya la habías- elogiado. sí, ya la habías Porque comentado. La comentamos entre lo mejor del año. Pero yo no la había visto. No la habías visto. Entonces me te propuse toca. verla y la Sí, encontré sí, por sí, ahí. sí. Entonces, en una copia no muy No muy buena. muy sí. buena, pero la Se vi y me deja encantó. ver. Y Sí. me encantó Es una película muy impredecible, cosa que es una gran virtud. Y además, como si te planta la idea, vamos, es ciencia ficción con 3 pesos, ¿no? Es decir, Es una realidad distópica, Sí. como se dice, Ajá. de donde a los ancianos se les casa para recluirlos. sus propios hijos, Sí, sí, porque los sí, hijos sí. reciben una pensión a cambio de eso. Sí. Entonces la idea es mandarlos a una especie de isla, ¿sí? ¿Es una isla? Bueno, un Sí, lugar a un- en donde van a vivir todos y se les dice que van a ser muy felices y todo, pero no sabemos qué va a pasar ahí. Pues ahí- Pero es muy inquietante, por ejemplo, la secuencia en donde se van a subir a unos, pues es un metro, pues, ¿no? Pero está muy bien hecha, ¿no? Sí. En donde los equipan con sus pañales y con cosas así como para... y la protagonista en este caso, se escapa, ¿no? Sí. Se escapa y empieza un recorrido que la lleva Un recorrido por ríos. por ríos. Es una especie de road movie acuático. Sí, al lado Sí. donde se encuentra personajes muy extraños, como el que ya habías comentado tú, como Sí. Rodrigo Santoro haciendo no de galán No de guapo, galán, sino de una especie de marino viejo. que le descubre el secreto para ponerse unas gotas. Unas que- gotas que son alucinógenas, Sí, ¿no? sí, sí. Pues, todo es muy interesante, todo es muy Sí. interesante y bueno, finalmente también hay un autodescubrimiento, ¿no? De un Sí, deseo, claro. de un deseo que no se había vivido hasta entonces y de una nueva vida que se va a intentar. La película fue filmada por un equipo que fue la mitad brasileño y la mitad mexicano. ¿Ah, sí?
Sí, No sabía. de hecho, digo, yo la vi en Guadalajara, en el festival, y presentaron a los mexicanos que estaban ahí, y vieron el sonidista, el fotógrafo. No, realmente es una coproducción en serio. Y esperamos que eso haga que la película se vea aquí. Esperemos. Esperemos. Se va a llamar la sección Esperemos. Sí. Pero bueno, pues estas fueron nuestras películas sobre adultos mayores favoritas, películas recientes de los últimos años, pero no se vayan, porque cuando regresemos vamos a hacer un repaso por la filmografía del director español Oliver Lache y tendremos nuestra sección habitual de In Memoria. Ya estamos de vuelta en la sección en la que repasamos la trayectoria de directores que están sonando, bueno, obviamente también consagrados, pero bueno, nos pareció que valía la pena hablar de la trayectoria de un director que despierta reacciones muy encontradas. Sí. Y sobre todo a propósito de que una de sus películas, película más reciente, que es Sirat, está nominada en la categoría de Mejor Película Extranjera. Mejor Sonido. Y Mejor Sonido. Y Sí, que es una buena nominación. Sí. Me refiero al gallego Oliver Lache. Lache, sí. Que no conocemos su primera película, que es un documental. No. No la pudimos conseguir. Yo tengo una ligera idea de que va. Es el mismo, teniendo un alter ego. Directores de ficción, pero una ficción documental, sí, en donde va a Marruecos y planea hacer una... Tiene una cosa con África, ¿verdad? Vivió Sí. en Marruecos, entonces Sí. sus 4 películas, No, 3 no. de sus películas se Sí. transcurrieron. Y bueno, lo que intenta en esta película es hacer un taller de cine para niños y se da cuenta de que esto no es tan fácil. Entonces es un comentario sobre cómo estas buenas intenciones del capitalismo blando, ¿cómo se llama? Pues no siempre llegan a ese puerto y que está bien, ¿no? Bueno, Mimosas es su primer largometraje de ficción. Se sitúa en el desierto de Marruecos y es sobre un jeque que quiere que lo lleven, ya es su deseo de muerte, al lugar donde va a estar con los suyos. Es un lugar que... Ese fue el deseo que expresa antes de morir y entonces, bueno, les endilga a ver cómo lo transportan su cadáver a través de la cordillera del Atlas, que Exacto, es imposible de atravesar. Sí. Entonces, bueno, pues es una película que, esto que voy a decir, casi se puede decir de todas las películas, pero es muy visual, ¿no? Sí. Pero es que yo creo que la mayor virtud de Oliver Lache es el ojo que tiene para... ojo de documentalista, por cierto. A veces es difícil diferenciar una ficción a un documental, ¿no? Como en el caso de Sirat, cuando están colocando las bocinas al principio de la película. Eso es un documental, no están actuando. No están actuando. Sí. Y tienen una manera de confrontar lo monumental y lo majestuoso del paisaje con los personajes, en relaciones que no siempre son fáciles. En las 3 películas nos damos cuenta de cómo la naturaleza puede ser amenazante y puede ser Mimosas letal. y Sirat tienen más parentesco. Mimosas también es un viaje a ninguna parte. O sea, no llegan a nada. Es un viaje fracasado, ¿no? Sí, y aunque Sirat sí está mucho más cronometrado, por decirlo, ¿no? Ahorita hablamos de Sirat, llega un momento en el que la película se vuelve una cuenta regresiva todo el tiempo, ¿no? Sí. En cambio, Mimosas, como no sabes hasta dónde van a llegar, al final terminan transportándolo 2 pastores, bueno, 3, pero 2, que son muy distintos entre ellos, ¿no? Uno es como quien habla en parábolas, tiene un sentido de la religiosidad mucho más elevado que el otro pastor. El pastor otro dice, yo ya cumplí mis obligaciones en vida con este hombre, yo ya no me importa dónde lo pueda enterrar, y el otro... Entonces, es interesante la interacción entre estos 2 pastores. ¿A ti te desespera un poquito la trayectoria? Es que sí, es una película
Que si No, estás ya esperando una resolución, no la tiene. Sí, exacto. ¿No? Y hay algo que me gusta de la película, que podría ocurrir en el siglo XIII, ¿no? O sea, lo único que indica que es contemporánea son los taxis. Es el único elemento... Sí, los autos y demás. Sí, de la utilería de la película, digamos, que nos indica que está en tiempo presente, ¿no? Porque todo lo demás podría ser, se mueven con caballos, con burros, y se usan la ropa tradicional de los personajes que viven en el desierto, ¿no? Entonces eso me gusta, porque es así como atemporal. Te da la impresión de que también eso pasa en otras de sus películas, de que los personajes actores, que también son no actores, están pasando las penurias que pasan. Sí, En la película, digo, en la vida real. el cruce por la cordillera Sí. es una cordillera en la que si acaso pueden trepar cabras, Sí. pero aquí están usando burros, entonces te das cuenta de que en cualquier momento, bueno, el Nadie clásico va a que yo soy la que arrancar. me di cuenta de que el burro está sufriendo espantosamente. Pero sí, te da la impresión de que padecen los mismos actores. Es una película interesante de ver, pero un poco difusa, ¿no? Exacto. Mimosas. Sí. La que Estoy de sigue acuerdo. Lo que arde es mucho una más película, interesante, ¿no? Sí. Yo la vi hace años, y ahora que la volví a ver, me pareció un poco demasiado lenta al principio. O sea, todo lo que transcurre. Es un personaje que sale de la cárcel porque es un pirómano, prendió fuego el bosque, lo agarraron, cumplió su condena, y ahora sale y vuelve a vivir con su mamá, que es una anciana. Todos, por ejemplo, por cierto, todos los personajes de Laxhe tienen su verdadero nombre de pila. de pila. O sea, el actor... Amado se llama Amado, y el actor se llama Amado, y Benedicta se llama la señora, y Benedicta es el nombre de la actriz. la casa de su abuela, de Oliver. ¿Ah, sí? Ah, Sí, porque bueno, él nació, o sea, sus padres son gallegos. Son gallegos, emigrados a Francia, y después volvieron a Galicia, a una comunidad rural, que es donde La que está transcurre ahí, ahí, y ajá. entonces él creció, tal vez por eso esa relación tan cercana con todos estos elementos. sí, claro. Ajá, sí. Sí, una casa rústica, Sí. muy rústica. Y luego, bueno, a la hora de metraje ocurre un incendio, que es... Pero no porque te parece inquietante. A mí lo que sí me gusta de lo que hará, a diferencia de Mimosa, es que introduce el elemento peligroso, ¿no? Bueno, no peligroso. Hay un pirómano que se está escapando y se va. Y entonces ahí ya está sembrada la posibilidad Sí, de que hay un documento, al principio te enseña la carpeta, Exacto, que es la una cosa. carpeta, sí. Entonces dices, bueno, esto no. Porque la vida es tan plácida en este lugar y tan atendiendo al día a día, y no sabes bien a bien cada cuáles van a ser las intenciones de este hombre. de este personaje. Hay un Sí. intento de vincularse con la veterinaria que cuida de las vacas de su madre, y hay un incendio. Un Pero incendio que es terrible. Está tan bien filmado. está increíblemente bien filmado. Porque se ve, digo, es la parte documental, porque están apagando realmente las llamas de un bosque. Aparece él, ¿no? Como dentro de los Sí. vecinos. Sí, bueno, a mí me dio justamente, me pareció tan bien filmadas, que quise ver cómo se había. Entonces estuve escuchando algunos making of sobre. Y bueno, sí, contaban que varias veces se les iba, o sea, Se les estaba descontrolando, descontrolando el incendio, porque era un lugar Sí. en donde a cada rato hay incendios, los iban cazando ellos como documentalistas, bueno, no, ya ves, Sí. como directores, y en algún momento parecía que iban a quedar atrapados dentro de... Sí, hay una cercanía con el peligro, pues, que a mí eso es lo que me gusta. Es lo que más me gusta también. Sí. Sí. Pero además, a ver, no que lo vamos a resolver ahorita, el final es ambiguo, ¿no? Es abierto. Sí, No totalmente. sabemos. Y también entonces hay una reflexión sobre cómo el destino o lo que eres, porque los que viven ahí sí saben que era pirómano, ¿no? Siempre te va a perseguir, siempre van a creer que él es el Que él es el culpable. pirómano, y no, sí, y no sabemos. Y lo sabemos, sí. Sí, a mí esa película creo que sí es bastante inquietante. Sí.
Ganó el premio del jurado en Una cierta mirada de Cannes. Y Mimosas también ganó un premio en Cannes, ¿no? Sí, ha estrenado todas sus películas en Cannes. Y las tres, Sirat, la primera que estrena en competencia, porque las otras fueron de Una cierta mirada. Sí, bueno, y Sirat, ya hemos hablado muchísimo de ella, muchísimo. Fíjate que a mí me ha sorprendido ver cuánta gente la odia. Sí, cosa que me sorprende. Se le acusa de ser cruel y sádico. Y colonialista y de apropiarse de las tribus del desierto y de utilizar el sufrimiento. Pero pues a mí todos esos, vamos, el tema de que si es sádico, creo que el sadismo viene de cuando estás disfrutando ver el dolor. Yo creo que no hay un momento en Sirat que disfrutes como espectador, para nada, ¿no? Para nada. Michael Haneke puede ser sádico, ¿no? Sí. O sea, no sé, pero no es aquí. O sea, hay quien ataca el cambio de ritmo que tiene la película, porque al principio es una película sobre, bueno, es un padre que está buscando a su hija en el desierto. En los raves. Acompañado de su hijo pequeño. Y pues parece ser, pues como toda búsqueda, algo que puede no tener un final, ¿no? Y entonces entre que estamos acompañando a los reiveros, o como se llame, y entre que la música es hipnótica, como es la música electrónica, y entre que las caravanas, entonces sí, hay un momento en el que te puedes llegar a perder y decir, esto está bien, los voy acompañando, y de repente pasa una tragedia espantosa. Una tragedia horrible. Espantosa, y cambia totalmente el ritmo de la película. El tono y todo. Y se convierte en un thriller. En un thriller, porque hay dos, a partir de entonces, hay dos búsquedas. La búsqueda, ¿decimos qué pasó o no? No, bueno, no. Hay que buscar, hay que resolver cómo se puede hay algo que encontrar. Y ya después, cuando se encuentra o no qué es lo que se tiene que encontrar, hay un peligro que sortear. Sí. Y ese peligro que sortear, que muchos dicen es que esto ya es como un delirio, pero pues no está fuera de las posibilidades del universo que conocemos. No. Y es muy estresante, pero pues el cine es eso. ¿Cuántos directores no han recurrido a este tipo de suspenso? A mí me gusta porque habla cómo la vida es frágil, ¿no? Cómo la vida en cualquier momento sí, se puede. Mira, fíjate, él ha dicho, perder. Yo nunca me confío en lo que dicen los directores, porque no es que no confíe en ellos, pero pues uno puede decir lo que sea de su película y dice, no se nota, ¿no? Dice, bueno, es que yo quería que con esta película las personas pensaran en sus propias pérdidas, en su propia muerte. Y eso sí sucede con Sirat, ¿no? Es decir, si te preguntas, ¿qué pasaría si yo perdiera todo lo que tengo? ¿Hasta qué punto ya no me importaría seguir adelante? Exactamente. Entonces, sí creo que puede llegar a ser un poquito efectista, pero no es superficial ese efectismo, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros sí nos gusta, pero yo cada vez que digo que me gusta, me dicen, ¿por qué te gusta Sirat? Pero fue curioso porque no estuve en Cannes ese año, pero en Cannes sí entusiasmó. Sí, tuvo en San Sebastián. Ganó incluso un premio del jurado. También en San Sebastián lo presentaron los Almodóvar, ¿no? Porque, bueno, son los productores. El deseo sí, ha tenido una buena... Pero bueno, ya sabes que se acercan los Óscares y empiezan a salir los esqueletos del closet. Sí, no, es increíble. Sí. Pero bueno, en fin. Así es esto. Así es esto. Y bueno, ahora vamos al In Memoriam, que por desgracia en esta ocasión hay muchas defunciones de gente relacionada con el cine iberoamericano. Vamos a proceder a mencionarlas. Presencias notables, además, entonces. Presencias notables como Héctor Alterio, gran actor argentino que también trabajó durante la dictadura militar en España. Y hizo carrera en España igual, estupendo actor. Muy conocido por La Patagonia Rebelde, ¿no? Y por La Historia Oficial. Sí. Eduardo Manzano, que es la mitad de Los Polivoces. Junto con Enrique Cuenca. Que eran grandes cómicos de la televisión, pero hicieron películas como Somos del Otro Laredo y Hijazo de mi Vidaza, donde retomaban los personajes que tenían cuando hacían sus programas. Que eran muy buenos sus programas. Eran muy chistosos. Son de la época de oro de la televisión mexicana y yo recuerdo haber visto Los Polivoces. Yo también. También murió la productora Luz María Rojas,
que era muy luchona. Yo recuerdo un personaje que siempre estaba como militante, porque además era una lesbiana militante cuando en la época donde no se decía, ¿no? Y ella sí fue como muy visible. ¿Produjo la primera versión de Pedro Páramo? No, la segunda. La segunda. La de Bolaños. Ok. Sí. Sí, y varias películas, o sea, tiene un largo historial de producciones. También murió el productor televisivo Pedro Torres. Que yo no sabía que había empezado incluso como asistente de Casals en documentales. Sí. Entonces es una fusión de mundos que me resultó curiosa. Claro. Digo, porque después se dedicó sobre todo a la publicidad, ¿no? Y a hacer programas de televisión vistosos. Sí. Bueno, murió también el muy importante cineasta portugués João Canijo. No conozco su cine, la verdad, ya que el cine portugués no nos llega nunca. Nunca. Solo si debo decir que desconozco por completo el cine de Canijo. Y supongo que conviviste con José Luis Cienfuegos, ¿no? ¿O no? No, a él no lo conocí. Pensaba por ser director de festivales. No, él dirigió Valladolid cuando yo ya no conocía y Gijón también. El previo, Gijón y Sevilla. Tipo muy conocedor, muy admirado por los críticos españoles, que fueron los que más lamentaron su deceso, porque decían, ¿y ahora qué va a pasar con Valladolid? Porque sí le dio un realce a Valladolid que había perdido en los años previos. Era muy buen programador Murió joven, ¿no? Murió joven, sí, muy joven. Y bueno, hablando de muertes jóvenes. Hablando de muertes jóvenes, Gerardo Taracena, actor muy visible en el cine mexicano, tiene una filmografía también y en series de televisión. En series también, Narcos. Sí. Y yo lo recuerdo sobre todo en Apocalipto. Pues yo todo el mundo, ¿no? Sí. Es una película que mucha gente no vio ni siquiera por prejuicio, porque decir, ¿cómo Mel Gibson va a hacer una historia? Sobre los mayas. Y es buenísima. A mí me gusta también. Es muy buena. Entonces, bueno, pues si quieren recordar a Taracena, vean. Sí. Así es. Y finalmente murió Henner Hoffman, cinefotógrafo. Era un gestor de beneficios para los cinefotógrafos. Él creó la Sociedad Mexicana. La Sociedad Mexicana de Fotógrafos, sí. Y hace poco, en noviembre, se le hizo un homenaje en los estudios Churubusco y fue muy nutrida la asistencia de toda la gente que lo quería. Sí, muy querido. Era muy amable. Sí, verdad, lo recuerdo. Tipo buen amigo. Director del CCC. Del CCC. Fue un estupendo director de la Escuela de Cine del gobierno, que su característica fue además dotarlo de equipo nuevo. O sea, eso fue algo muy importante, ¿no? Claro. Que generalmente las escuelas de cine tienen vejestorios y Henner se preocupó porque tuvieran realmente equipo reluciente. Sí, ha sido muy lamentada. Muy lamentada su muerte. Y bueno, pasamos a una pausa. Y cuando regresemos les vamos a presentar una entrevista que realizó el Canal 22 con el actor mexicano Gael García Bernal. Y como siempre, les daremos algunas recomendaciones de estrenos en salas y en línea. No se vayan. García Bernal, au nom de la ministre de la Culture et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier des arts et lettres. Gael García Bernal es uno de los rostros más conocidos del cine mexicano, querido por el público y la crítica. Su larga trayectoria fue reconocida con la condecoración de la Orden Nacional de las Artes y las Letras que le otorgó la República de Francia, país del que emigró a México su tatarabuelo. Por eso me emocioné tanto, porque de alguna manera era como hablarme directamente así a mi persona, ¿no? a mi ser, a la profundidad de quién soy. Y me siento muy orgulloso, la verdad, de esta medallita. Me da muchísimo gusto. En nuestro país triunfó con películas como Amores Perros, el primer largometraje dirigido por Alejandro González Iñárritu.
Luego vinieron filmes como Y tu mamá también de Alfonso Cuarón y El crimen del padre Amaro de Carlos Carrera, que por años fue la película más taquillera del cine nacional, a pesar de que intentaron censurarla. Dime tus pecados, hija. Me acusa de ser muy sensual, padre. Es pecado. Internacionalmente destaca por Diarios de motocicleta, La mala educación de Pedro Almodóvar, La ciencia del sueño de Michel Gondry y No de Pablo Larraín. Sí, ¿no? Creo que esto no vende. Algo que me ha ayudado mucho la edad y la gente que me rodea también y la experiencia, pues, es que hay que hacerlo con mucho rigor también. Hay que hacerlo con mucho rigor, no hay que irse por el camino, digamos, inmediato. No por lo fácil, porque lo fácil es siempre, lo que es fácil para uno es difícil para los demás. Pero el camino inmediato, no, el camino trazado, no, hay que buscarle. El efecto tequila, ¿no? Sí, es que sí, el tequila es el origen de todos los problemas. Es un hombre multifacético que debutó como director de cine con Déficit y años después estrenó Chicuarotes. Es fundador de productoras como Canana Films y La Corriente del Golfo. Junto con Diego Luna crearon el Festival Ambulante y, curiosamente, también tuvo su éxito como cantante con el video Quiero que me quieras, que forma parte de la película Rudo y Cursi. Ahora se siente en plenitud como creador. Siento que ahora es un momento donde tengo, hay como 5 o 6 consignas que tengo en mente en forma de cine, como actor, como productor, como director, y van surgiendo más y más y más. Su más reciente trabajo como actor es Magallanes, del director filipino Lab Díaz, un filme que explora la figura histórica del explorador portugués desde una perspectiva latinoamericana. Y bueno, vamos a recomendar algunos estrenos. El más importante es El agente secreto del ya mencionado Clever Mendoza Filho, que es una película que nos gusta mucho, tanto a Fernanda como a mí, que sí les recomendamos encarecidamente que la vayan a ver, porque es una película larga, dura 2 horas y media o un poco más. Pero no se va larga. No, es se una va película larga. tan llena de elementos, tan llena de Recorre historias. todos los géneros que Sí, sean posibles. Wagner Moura está impresionante. Estupendo. Sí, sí. Es una película que sí vale la pena. Si no la vieron en la muestra, creo que estuvo en la muestra, ahora es cuando hay que verla. Y hay que verla en salas, porque... Hay que verla en salas, sí. Sí, es sí. un- Y también se estrenó extrañamente una película argentina, La Virgen de la Tosquera, que es interesante porque es una película sobre una especie de malestar en la población argentina. O sea, es la historia de una chica que, en fin, Sí, está basada en dos cuentos de Mariana cuentos, Enríquez, que sí. es una escritora de terror muy famosa en toda Latinoamérica. Ajá. Y habla de 3 amigas que se pelean por un chico. Chicos, sí. 3 amigas en la adolescencia, a punto de entrar a la adolescencia, con todo lo que eso implica en términos de cambios hormonales y Sí. una sexualidad que despierta. Y llega alguien a quienes ellas ven como una intrusa. Es una mujer mayor, Una mujer no es mayor, adolescente como les ellas. representa todo lo que a ellas rechazan y les representa un peligro. Entonces, Sí. planean a través de embrujo. O sea, Sí, justamente hay un embrujo se sugiere ahí. que hay un embrujo, pero es una película muy atmosférica, iba a decir, me recuerda un poco el cine de Lucrecia Martel, Sí. ¿no? Y Está también presente. es evidente una película sobre el malestar argentino, porque es una realidad donde no hay agua, donde se va la luz, donde hay una constante como queja, que hay un basurero en medio de la calle que es muy metafórico, donde está lleno de moscas y es una cosa así espantosa. En fin, una película interesante. Es una película interesante, esa Y película llegó a cartelera. finalmente se exhibe ya en plataforma, en HBO Max, Párvulos, Hijos del Apocalipsis de Isaac Esban. Sí, que es un director de terror que ya lleva varias películas. Ha hecho mucho cine fantástico. Sí, a mí me gusta mucho esta película. Habla de 3 niños que después de una pandemia, pues sobreviven la pandemia, pero
deben... Sus papás están infectados. Yo no lo iba a decir. Sus papás están infectados, pero están convertidos en zombies. Monstruos horribles. Están en sí. están en una especie de Eso sótano. aparece luego. Bueno, O sea, sí. no, Entonces no. los niños pues no los quieren matar porque son sus papás, pero sí. pues son unos... Entonces, bueno, creo que tan difícil es hacer cine de terror. Creo que están bien hechos los efectos especiales. No, Creo que- además ahí tiene, el diseño de producción es muy bueno, si te crees la situación de crisis. O sea, Y luego sí te llega el crees la asunto de las premisa. vacunas, ¿no? Que también Sí. luego lo vivimos aquí, de que ya hay vacunas, pero ¿a quién se debe de vacunar? Este dilema de los negocios por debajo, en fin, hay cosas muy contemporáneas, a pesar de que el tema de las pandemias es en el cine pues ya muy representado, hay cosas que se sienten recientes. Sí. Es una película dispareja, no el todo satisfactoria. Sí, hay cosas que me gustan, otras no tanto, pero sí es una película que hay que ver. Y incluso llega a ser conmovedora, ¿no? El final. Bueno. Ustedes juzgarán. A mí yo aluciné al niño chiquito. Era como típico actor mexicano que tiene siempre la voz plañidera. Esos actores que son tradicionales del cine mexicano que hablan solamente para llorar, ¿no? Y a mí me irritó mucho. Pero me refiero a Los otros dos hermanos a están la mejor. solución familiar. Sí, ¿No? sí, eso. Bueno, ya ahí véanla. está en HBO para que ustedes la puedan ver Y juzguen. y juzguen. Pues muchas gracias, Leonardo. No, a ti. Qué bien que sobreviviste tu gripa para estar aquí. Y gracias a ustedes, los esperamos en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano. Recuerden que somos una plataforma televisiva que pretende dar visibilidad a el cine iberoamericano, el que se exhibe en festivales, el que llega a salas, a plataformas. Hablamos de directores que contribuyen a nuestras cinematografías y siempre que podemos les damos recomendaciones sobre qué ver. Hasta luego, que les vaya muy bien. Nos vemos dentro de un mes.